No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Presidente de ADOCO, Julio César de la Rosa Tiburcio. Bienvenido, buenos días, doctor. Buenos días, complacido de poder estar aquí y conversar con ustedes. Ya se ha ido siendo parte de la familia. Así es, bienvenido. Gracias siempre por la disposición. Gracias. Bueno, estamos, con usted siempre hay temas de qué hablar. Ojalá no fuera así, pero definitivamente siempre hay temas. Y en estos días, en estos últimos días, evidentemente, el caso que está sobre la mesa, llevado al Ministerio Público por el propio presidente Abinader, según él mismo anunció, el caso de Senasa. No sé si ustedes en ADOCO han tenido la oportunidad de intervenir de alguna forma en el proceso o de analizarlo. Antes de la pausa y antes de su entrada a la cabina hablábamos de la posición asumida por una de las empresas señaladas en las investigaciones y que a la que la dirección de compras le anuló un contrato, la empresa Pharmacart, que ayer emitió un comunicado público comunicando o informando que fueron ellos quienes detectaron de alguna manera el esquema. Cuéntenos un poco cuál es la posición que ustedes tienen al respecto. Sí, la empresa que hemos denominado desde ADOCO como la empresa Pulpo, porque tiene muchos tentáculos, sobre todo en el área de servicio de salud, inclusive hasta de fallecidos. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Y nosotros valoramos esta iniciativa del presidente de la República, que probablemente advirtiendo que esto o las dimensiones de este entramado podía impactarle de forma tal que faltando 3 años para la culminación de su segundo mandato, pues esto pudiera acelerar lo que va a venir de manera cíclica, de manera natural, por gravedad, siempre un segundo periodo, ya habiéndose agotado 2 años, siempre comienzan a salir casos que de una forma u otra van a impactar y es lo que le va a acompañar a la salida de su mandato. Él se quiso adelantar con esto. Primero porque, aunque se dice que el presidente de la República le llega toda la información, eso no es cierto. ¿Cómo? Al principio... O sea, no es verdad que un presidente no, recibe en lo toda la absoluto, le filtran informaciones. Y esto se pone de manifiesto cuando, en el caso particular de los cuestionamientos de Senasa, él sale y da respuesta de que había un déficit como resultado del aumento de los afiliados como consecuencia de incluir jubilados, pensionados, militares al Seguro Nacional de Salud. Y que la oposición en la semanal dijo que la oposición lo que quería era que dejaran a los pobres sin seguro, porque la información que tenía era de un proceso de irregularidades que se venía dando entre suplidores o empresas proveedores del servicio de salud con farmacias, médicos, que eso es un secreto a voces. Todos sabemos que hay contubernio entre proveedores del servicio de salud, farmacias, clínicas, médicos, y por eso vemos el crecimiento a veces desproporcional de un médico y una clínica que de repente ya se han convertido en empresas. Este caso comenzó inclusive con el exdirector Santiago Jacín, que lo llevó al Ministerio Público. El presidente entendía que de eso se trataba, la crítica que se estaban vertiendo. Sin embargo, cuando se va aproximando una serie de denuncias que se produce lo que fue la cancelación de un contrato o la suspensión, es como dice la DGCP, de un contrato que habían firmado en febrero de este año. Una de las de las empresas afiliadas al grupo RIT, que es bueno mencionar, porque tiene diferentes empresas del ramo, es cuando comienza a debatirse el tema. ¿Qué ocurrió y por qué la DGCP canceló o suspendió este contrato? La ley 8701 le
da una dispensa a la empresa o a la ARS del Estado, porque las empresas privadas no tienen por qué someterse a los rigores de la ley, porque no le aplica. Ahora, todas las empresas públicas deben regirse por la ley 340-06. Claro. Ahora, hay una dispensa en el tema del SENASA porque debe de una forma u otra brindar el servicio, entonces hace uso de la competitividad o del principio de competitividad. Me explico. En Higüey hay 5 clínicas, pero hay una de ellas que tiene los equipos, tiene tomógrafo, tiene especialistas que las otras no tienen, claro. Tiene un número de cama que puede dar respuesta. ¿Qué hace SENASA y qué hace la ley? Dice, bueno, no puede ir a un proceso regular, sino debe hacer una contratación directa con el que conforme a sus estándares reúne las condiciones. Claro. Esa clínica no hay problema. Que garantice más servicio. Más servicio, mejores equipos, en fin. ¿Qué hace SENASA y la empresa que en esta oportunidad la empresa tiene que bailar en esa fiesta? Tradicionalmente siempre la corrupción pública y la privada. No hay corrupción sin corruptores. Entonces, ellos hasta que es irregular la contratación para la atención primaria. La atención primaria uno dice, bueno, yo no conozco un municipio donde no haya una clínica del Estado, del servicio público de salud. ¿Por dónde debería? Que no funcione en otra cosa. ¿Por dónde debería empezar la atención primaria? Por ahí. ¿Por qué? Porque tiene presencia en los 158 municipios y en algunos distritos municipales tiene también, hay una clínica que va a un médico 2 o 3 veces a la semana. Entonces, contratan con esta empresa la atención primaria a través de los puntos médicos. Yo había visto ahí en la zona universitaria un punto médico y yo decía, ¿qué es esto? Pensaba que era una ARS o algo. Nunca lo vi abierto. Está Benigno Filomeno Roja, no recuerdo, Alma Mater. Ahí yo veo esto, pero nunca lo he visto abierto. Sí. Al lado de una empresa, de un courier que hay ahí. Ahí hay uno. Y me llamaba la atención eso. Yo nunca lo vi abierto. Y en mi ruta, porque cuando salgo de la universidad tomo eso para ir a la casa. Nunca lo he visto abierto. Sin embargo, hacen un contrato. No por servicio brindado, sino por el número de afiliados que tiene SENASA. Una cápita. O sea, le aplican la cápita de 160 pesos, que hacen 60 millones de pesos mensuales. Con esos 60 millones de pesos mensuales, se le puede dotar a todas estas, aunque sea hasta 500 mil pesos que le dieran, claro, va a hacer el trabajo, en adición al servicio brindado. Porque si es por servicio brindado, perfecto. Claro. Porque la cápita se establece en el sistema de la seguridad social como una forma de un colchón que tengan las ARS. Claro. Bueno, tú tienes 500 mil afiliados, te vamos a dar 100 pesos por afiliado, tú vas teniendo con qué dar respuesta. Está ahí. Pero no me incluya este contrato para la atención primaria de reconocerle eso, que el Estado va a tener que erogar esos fondos. ¿Por qué comienza la crisis? A mí alguien me dijo, mira, la SENASA está quebrado. Yo dije, no, eso es imposible, es del Estado. Sí. Y eran médicos que ya venían viendo la situación que se estaba dando. ¿Por qué está ahí el problema? Bueno, a los proveedores, a los PCS, proveedores de servicios de salud, no le están pagando ni a los médicos ni a la clínica. Hay retraso. Ahora, a los que están recibiendo, a los que hicieron el contrato, sí le están pagando. Sí, están recibiendo. Están recibiendo su dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Que la CISARRIL, que es el órgano rector de las ARS, y sobre todo se supone que la del Estado debe hacerle más caso. No. La CISARRIL le manda una advertencia, no le hacen caso, los abogados le dicen, la consultoría jurídica le dice que no tiene competencia CISARRIL porque
Ellos entienden que como lo nombró el presidente y a él también, tienen 2 decretos y no lo hacen. Le ponen la sanción a Senasa por violar, porque no dio respuesta al emplazamiento de que pagaran a los proveedores de servicios de salud. No lo hicieron, le ponen una multa de 1.800.000 pesos porque es sobre el salario mínimo. Eso debe reformarse y debe ser sobre el salario del incumbente que desacató la orden y que sea personal, no a la institución porque no le importa. Fue a Senasa, se lo pusieron, no de su bolsillo. Entonces ahí es que comienza a producirse ya la sospecha de que algo anda mal. Hay un tema. Ahora, ¿cuándo estalla la bomba? Cuando esa empresa Pulpo, que tiene diferentes filiales, ¿qué hace? Que contratan entonces para el tema de la farmacia, pero no es que ellos tienen farmacia. No, ellos tienen un call center que a través de un software, alguien quiere un medicamento, ellos hacen la gestión, pero también para el tema de las autorizaciones era lo que ellos servían. De un call center a una autorización, de manera... Entonces, ellos se fueron aprovechando la dispensa que la ley le confiere por dejando de lado la ley de compra y contrataciones, porque lo incluyeron como una proveedora de servicios de salud que no tiene que someterse a los rigores de la ley 340-06. ¿Y por qué la DGCP dice no? Es que esto tiene que venir para acá, tiene que ser sobre la base de la ley, porque no tiene el registro de habilitación de salud pública como proveedora de servicios de salud, porque ellos no venden medicina, no, ellos son gestores de medicina. Entonces no aplica como sí aplica un proveedor de servicios de salud, una clínica, un médico, un centro de imágenes, de diagnóstico. Entonces ahí es que viene y está ya, porque ese era superior a la atención primaria. 370 millones de pesos mensuales. Iba a ligar por eso, por hacer gestión de medicina. Que ellos sí son accionistas, el grupo RIT, de un grupo de farmacias. Sí, así es. Sí, que todo eso va a salir a relucir, porque lo importante de esto es la disposición del presidente. Aquí recordemos lo que son más viejos que yo, de que aquí hasta para trasladar, lo dije a lo inverso. O sea, a los que son más jóvenes no van a recordar que aquí para trasladar una elefanta del zoológico que ya se había trasladado, que es donde funciona el Parque Iberoamericano, tuvo el presidente. La elefante, estaba pasando hambre porque no la habían trasladado. No, pero es que, ¿por qué no se ha trasladado? Y cuando le preguntan a Balaguer, mire eso, dice, entonces él ordenó el traslado, buscaron una grúa, una patada. Aquí todo en un estado presidencialista, cuando el presidente, y por eso yo intuyo de que él dice, espérate, yo no voy a cargar con esto. Al día siguiente, pues, pone un trino donde dice que él tiene amigos, no cómplices. Claro. Wow. Eso. Tuvo como y ese mensaje. No, y la rueda de prensa en Palacio, la entrega del expediente, todo eso. Claro, porque eso, miren, primero ya él tiene el informe de la barbaridad de que hay. Entonces, para ponerle la cherry al pastel, tienen que buscar en el IDOPRIL, que tiene ahí unos ahorros de unos 50.000 millones de pesos. Dinerillo. Viene el tema del hoyo de Senasa, hay que taparlo. Se necesitan 6.000 millones de pesos. No, pero el Consejo de la Seguridad Social es tripartito, gobierno, sector privado y trabajadores. No, ellos dijeron, bueno, nosotros lo aprobamos, pero tienen que aprobarnos 6 a nosotros. Y es por eso que es de 12, porque los otros 6.000 se los van a distribuir las ARS privadas y con el tema del contributivo. O sea que inclusive lo que tenemos seguro contributivo, también el gobierno tiene que inyectarle, que también se incurrió en una violación de la ley, porque la ley del IDOPRIL no dice que esos cuartos es para tapar hoyos, ni para repartirse, lo dice específicamente para qué son. Entonces venimos en una cadena. Pero como el sector privado está involucrado ahí,
no me imagino que van a pulsar para que echen para atrás ese dinero. No, ya esos cheles están repartidos. Dios mío. Ahora, don Julio César, usted mencionaba algo importante, que era el tema de la voluntad del presidente Abinader. Se escucha también mucha gente, evidentemente, de la oposición, y bueno, y algunos que se muestran más equilibrados en sus comentarios, que hablan de por qué esto no había ocurrido con otros casos que han sonado en el gobierno del presidente Abinader. Esa firmeza con la que envió o dio instrucciones para que se enviara la investigación al Ministerio Público. Yo he visto señales, en el caso en particular, usted mencionaba las acciones que llevó Idopril, la CISARRIL, haciendo ver lo que estaba ocurriendo en varias oportunidades, alertando, y simplemente no se le prestaba la atención debida. Entonces, hay señales como que efectivamente en este caso las medidas de control, por lo menos... Fallaron. Las medidas de control fallaron para no evitarlo. Exacto. Pero las medidas para pararlo, Claro, sí. y ahora la voluntad del presidente pareciera que es algo positivo. ¿Cómo No, ve usted el tema, ya yendo a lo macro, saliéndonos del tema particular, el tema de la lucha contra la corrupción y la impunidad? Efectivamente hemos avanzado, porque hay quienes dicen que no, hay quienes dicen que lo que pasa es que están solamente cazando a los de Danilo, pero ni los de Leonel ni los de este presidente. Entonces, ¿cómo lo están viendo ustedes? No, siempre eso va a ocurrir, y el que piense lo contrario, pues estaría soñando. Se hace cuesta arriba que un presidente pues promueva el encauzamiento de uno de los suyos. Hace inclusive mucho esfuerzo. Probablemente en esta oportunidad se buscó el bajadero como para no afectar realmente, porque se trata del jefe del sector eterno, de su proyecto. Sí. O sea, para un presidente, como cuando te dan la queja de alguien querido, hasta de un hijo, que Claro. te dan la queja, primero hay un proceso de negación, tú quieres ver si hay algún tipo de bajadero, de cómo el daño, pero tú te vas dando cuenta que el daño es cada vez más. Pero si evaluamos porque la tentativa de crimen se castiga como el crimen mismo. Sí. Aquí había una tentativa de afectar al Estado por más de 25,000 millones de Dios pesos. Señor, el mío. fraude de Baninter fue por 50,000 millones de pesos. Wow. Y miren toda la vuelta que se dio y se recuperó algo. Entonces, los pagos que se hicieron, señores, es que esa empresa, ese grupo con todas sus filiales, iba a manejar, la proyección venía manejando unos 300 millones de pesos mensuales. Iba a llegar a casi 1,000 millones de pesos, 700, 1,000 millones de pesos. Entonces, cuando hay esa asociación para afectar el erario, pues evidentemente que dispara la alerta y ya no hay consideración que valga, porque desde hace días se venía rumorando esto de que el caso es más allá de lo que uno piensa. Sí. Y se puso en evidencia precisamente a partir ya de dársele publicidad a lo que se había producido. Todavía no conocemos a profundidad la gravedad de esto, y ya uno siente cómo ha podido pues impactar a la sociedad en sentido general. Y en el caso, usted dijo que el presidente no necesariamente tiene que saberlo todo. ¿Y el exdirector del SENASA tenía que saber todo lo que pasaba allí? Bueno, es que él fue que firmó los contratos. Bye. Hay otro caso en los que ustedes han estado muy activos en las últimas semanas y que no se puede dejar apagar el tema, y es una presentación de una querella contra el ex ministro de Educación. ¿Cuáles son esos indicios que ustedes hallaron por lo cual ven que es importante que el Ministerio Público investigue la gestión del ex ministro Ángel Hernández, cariñosamente Miyagi? Bueno, nosotros tenemos un observatorio que
que le da seguimiento al tema de la declaración jurada de patrimonio a partir de la ley 311-14. Esta ley tiene una particularidad que establece que los designados y los que ya también han sido designados, si cabe el término, deben presentar en el marco de los 30 días una declaración jurada de patrimonio. Esto es lo que permite evaluar si cuál es el patrimonio de esa persona y si durante la gestión ha tenido alguna variación que pudiera dar como pista de que hubo actos de corrupción o que incurrió en actos de corrupción. Nosotros cuando designan al señor Ángel Hernández, pues buscamos en los registros si hay algún nombre comercial, si hay alguna razón social en la que tiene participación el funcionario. Nos encontramos que en enero del 2022 él había registrado un nombre comercial, Constructora Playa Morón. En marzo de ese año se constituye la empresa, no con la participación de él, sino de su esposa y su hija. Hasta ahí, pues nosotros observamos, estamos aguardando por la declaración jurada de patrimonio para ver si esa empresa fue incluida en la declaración jurada de patrimonio. No la presenta, o sea, a los 30 días, que debió haber sido en septiembre, el 3 de septiembre, porque su designación fue el 3 de agosto del 2022, todavía el 3 de septiembre no la había presentado. En ese seguimiento encontramos que el 29 de septiembre esa empresa adquiere un inmueble por 31 millones de pesos en Playa Morón, provincia de Samaná. Pero no es el resultado de un préstamo. No dice cuál fue el mecanismo que se utilizó para pagar. Ya nosotros decimos, uno lo que comienza es a elucubrar, a especular. Bueno, 31 millones de pesos fue en efectivo, porque no dice el contrato. Hacemos la diligencia, tenemos todo, si seguimos sin la declaración jurada para verificar qué hay, porque violó la ley 311-14 al no presentar la declaración jurada en los 30 días. La presentó, ¿ustedes saben cuándo? ¿Cuándo? A los 6 meses. Dios mío. El 23 de febrero del 2023. Wow. Ya cuando tenemos la declaración jurada de patrimonio, que a los 6 meses de estar en la posición, ya es una falta grave de tercer grado que conforme a la ley 4108 es una falta grave y que tiene como sanción la destitución. En octubre del año 2023 presentamos una denuncia ante la DGI, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, sobre la violación de la ley 311-14, pero también que tenemos sospecha de que aquí hubo una acción de lavado de activos porque no se corresponde el patrimonio presentado por el señor Ángel Hernández y en donde incluye el patrimonio de su esposa, no se corresponde con la declaración jurada porque, dicho sea de paso, en esa declaración jurada había omitido esa razón social. Eso es un señalamiento muy delicado, Julio. Un señalamiento muy delicado, lo del lavado de activos, ¿no? Por eso dijo, tenemos sospechas. Claro, el lavado de activos es un movimiento de efectivo del que no se tenga conocimiento su procedencia y en el caso del funcionario público que no se tenga evidencia del origen lícito. Antes de la ley 155-17, el lavado de activos solamente implicaba dinero proveniente del crimen del narcotráfico. Ya no, ya es el dinero del que no se tenga exactitud del origen. Y por eso la recomendación es que todo el mundo bancarice sus operaciones. Cuando usted hace un préstamo, aún teniendo el dinero disponible, pues ya ese préstamo se sanea, o sea, ese inmueble viene saneado por la rigurosidad con el que se hace la operación y sobre todo cuando hay una entidad de intermediación financiera. Entonces, nosotros le decimos aquí tenemos la sospecha de lavado de activos porque en la declaración jurada de patrimonio aparece de que su esposa gana 95,000 pesos. No hizo un préstamo.
una empresa que no tenía operaciones. Entonces la DGI nos responde que ya la omisión había sido enmendada porque en la rectificativa es la declaración jurada, se rectifica una omisión, pero no fue una omisión simple, es la omisión de una razón social que hace una operación de 31 millones de pesos ya él siendo ministro. Entonces por eso la sospecha de lavado de activos. Y nadie que compra un inmueble de 31 millones en una playa dice que se olvidó. Me olvidó. No, él dice que él dio dos argumentos. Primero, que entendía que por ser de la esposa no tenía que incluirla. Sí, tiene que pero el segundo fue peor. Él dijo que como no había tenido operaciones, no la incluyó, pero tuvo una operación en septiembre del 22 y él presentó la declaración en febrero del 23. O sea que ya tenía operaciones. Si tú presentaste la declaración jurada tardía, pues debió incluirla, porque ese fue el argumento. Pero después, en un programa amigo, él dice que no, que la denuncia nuestra es algo tonto, porque él lo que hizo fue tomar dinero de un lugar para ponerlo en otro. Pero también un argumento infeliz, porque si bien es cierto que la Universidad UAPA funciona, opera naturalmente bajo el régimen de la ley 122.05 de asociaciones sin fines de lucro, tiene personería jurídica. Entonces él dice que él tomó ese dinero para asegurar el dinero de la universidad para que no se deprecie. Bueno, pero es que la universidad podía comprar el inmueble. Ahora lo que no puede comprarlo es para hacer un hotel turístico. Sí puede comprar para un laboratorio, para una finca experimental o cualquier establecimiento. Ahora, como no puede hacer eso, él tomó dinero de la UAPA, que aunque es de su familia, pero debe estar regulado. Ahora, si es una operación privada de que usted tiene una universidad y usted quiere sacar, no es su condición de funcionario público. Ajá, y si uno dice, es que esta operación es sospechosa porque él perfectamente, yo tengo el derecho de pensar, aquí es sabido que cuando hay cambios de funcionario en las instituciones siempre hay algo que llega mensual y si el funcionario designado le tocó la suerte de que el corte, de cuando le llevan esa moña, como dicen los muchachos, le llega, le puede tocar a él. Yo puedo pensar eso. Y cuando él justifica de que lo sacó de otro lugar, que también es irregular, porque él es un funcionario público, usted no puede estar recibiendo coimas, ¿no? Y sacando dinero de una entidad que tiene personería jurídica que bien pudo haber hecho la compra para pasarlo al patrimonio familiar. En consecuencia, esto es una acción típica de lavado de activos. Yo no estoy muy de acuerdo en eso, pero yo se lo respeto, ¿verdad? ¿Por qué no estoy de acuerdo en eso? Porque me parece que es como querer hilar muy fino en cosas que tienen que ver más con el tema privado que con... Pero no vamos a discutir sobre eso. Yo quiero que discutamos sobre otra cosa. No es su condición de servidor público es que lo atrae. No, y entiendo lo de la falta de la declaración jurada. La omisión ya es una sospecha. Nada más con eso. Ahora bien, yo quiero que usted me dé su opinión sobre esto, don Julio, porque escuché en estos días a alguien, lamentablemente no recuerdo quién fue la persona que específicamente lo dijo, pero cuando lo mencionó, yo dije, wow, eso es verdad. Con los cambios que ha habido en la ley de contrataciones, que su director, Carlos Pimentel, lo ha impulsado en gran medida, y con cómo van las cosas últimamente, yo creo que aquí nadie va a querer ser funcionario público. Porque aparte de que todos los radares están, incluso de manera desproporcionada, revisando hasta lo que no es necesario revisar, por decirlo de alguna forma, y con un nuevo ordenamiento jurídico que hasta una sospecha te puede llevar a la cárcel. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? No, van a sobrar los aspirantes a puestos. Eso no va a ser un impedimento. Es que, primero, todo el que participa del activismo político es para llegar al Estado.
pero ya se ha perdido esa vocación de servicio. Todo el que va, en su gran No mayoría... diga eso, Julio. Tiene que no hay haber gente excepción. todavía que... Naturalmente hay excepción, Claro. claro. Hay excepciones, sin duda. No podemos meter a todo el mundo en el mismo saco. Y ojalá que sea la gran mayoría. No, jamás. Las excepciones son menos. Probablemente el 10% lo haga con apego estricto Ni a lo que es la ética. Ni los políticos jóvenes, los políticos nuevos. No, eso le da más duro a la pelota. De verdad, Los don Julio, nuevos o le dan sea, más duro. claro. Le dan duro. ¿de verdad Claro. usted cree que solamente el 10% de la Sí, plantilla sí, de servidores totalmente públicos? convencido. ¿Pero y por qué? Convencido. Porque se ha hecho, primero, hay una... Mucho es el pesimismo, Julio. no es... mira, lo primero es que la política es el medio que se utilizaba como para llegar a los estamentos de poder, desde donde tú podías producir cambios y mejoría de cara al futuro, inclusive para tus descendientes. No, yo me voy a sacrificar. Señores, antes los regidores eran personas honorables de los municipios, el profesor, el farmacéutico, el que tenía la tienda, era la persona que le dolía el municipio y eran honoríficos, no cobraban, pero ya no, ya un regidor lo primero que hace es, sobre todo lo del interior y también lo de la capital, hay un proyecto de desarrollar un proyecto habitacional. Para aprobar eso hay que darle un solar. Pero eso es la generalidad. Un permiso de suelo para una estación de combustible. Todo tiene costo. Pero usted tiene que partir ¿por qué un candidato a diputado invierte en una campaña 20 millones de pesos? Si usted hace la sumatoria del salario que va a percibir No da. en los Pero 4 ¿por años, qué la ley se lo permite? no le dan. No da. No, porque no hay impedimento. Entonces, ¿qué ocurre? Ya el Estado se ha visto en la obligación de tener que crear candados y crear normativas con garras. La ley de compras actual no tiene garras, tenía consecuencias penales y le fueron cercenadas cuando se modifica con la 449 para eliminar la vacation ley que tenía de 1 y 2 años. Que para la entrada del DRCAFTA, Estados Unidos no nos vamos así, o le eliminan eso. Entonces aprovecharon y le eliminaron las consecuencias penales. Ahora, esta ley que se aprueba, la 4725, sí tiene consecuencias penales, pero la 7425 que crea el nuevo Código Penal tiene 25 tipificaciones de delito de corrupción. Entre ellos, modestia aparte, hay 5 que fueron a sugerencia nuestra, como el peculado de uso. El peculado de uso es una práctica en la que se incurre diariamente los servidores públicos y van a tener penas por eso y sanciones inclusive de inhabilitación. El peculado de uso es utilizar los recursos del Estado para beneficios personales o a un particular. Por ejemplo, el director de una entidad que tiene una pala mecánica. Le dice, mira, necesito mover algo, unos escombros en el solar mío. ¿Tú crees que me pueda ayudar con eso? Sí, háblate con el de operaciones y que manden a hacer eso. Él no se robó la pala, pero sí le dio un uso totalmente contrario para el que fue especializado. Un vehículo oficial en una playa, un día feriado, eso es peculado de uso. Claro. El hecho de tomar el combustible que le asignan para el uso oficial, darle otro uso, eso es peculado de uso. Eso que está no vale la pena contemplado. ser funcionario. Van a sobrar los aspirantes, Entonces, porque, señores, el que iba al Estado antes iba a recibir los beneficios propios del cargo, un vehículo, no tenía que comprarlo, combustible, un teléfono, viático cuando viajaba, en fin, eso eran los funcionarios antes. Sin embargo, hoy día ya vemos cómo una persona pasa de no tener nada a tener mucho, y eso es lo que ha impactado y ha obligado que el Estado vaya creando
los mecanismos primero de prevención y luego de sanción, porque también creo que hay que hacer hincapié en lo que es la fiscalización, sobre todo el control previo. La Contraloría debe ser más activa. Ay, sí. Una Cámara de Cuentas que realmente haga la labor de fiscalizar el gasto después que se produce, pero al fallar estas instancias, pues vamos a encontrar casos como este de Senasa y otros casos que vienen en camino. ¿Qué Don Julio viene en César, camino? Que es lo que el presidente está advirtiendo. ¿Y qué es lo que viene en camino? Se enterarán próximamente. Pero Usted no avance. hizo un sometimiento o ADOCO, no necesariamente usted como persona, sino como presidente de ADOCO, hizo un sometimiento al INAVIE y al incumbente en aquel momento del INAVIE. Sí. ¿En qué está eso? En el mismo sitio. Eso penosamente no hemos tenido respuesta. Probablemente la respuesta a ese caso hubiese evitado situaciones que se dieron posteriormente, que motivó inclusive la desvinculación del director del INAVIE. Porque aquí a todo al que sustituyen es porque la cosa no anda bien, a menos que sea un traslado o una promoción. Bueno, por lo menos. Exacto. Entonces, Por lo menos. No es que esté bien, pero... exactamente. Pero son casos, está el caso de los artistas, de los 100 millones de pesos que se repartieron de manera irregular. Nosotros llevamos también el caso de los contratistas del centro penitenciario Las Parras. Eso está ahí. Uno sigue haciendo este ejercicio de ciudadanía, de llevar los casos, llevar la denuncia. En algún momento se producirán las respuestas y de una forma u otra esto va contribuyendo a que la gente vaya tomando conciencia, y por eso vemos cómo ya hay respuestas que, en atención a lo que refería en la introducción de la pregunta, de que si hay más corrupción, de que si hay menos. Bueno, el tema de la corrupción se mide por percepción. En términos del ranking de Transparencia Internacional hemos descendido, o sea, hemos mejorado. Esto que ha ocurrido, evidentemente, que son respuestas que antes no teníamos. El hecho de desvincular a un servidor público que haya estado involucrado en un ruido de corrupción, eso manda una señal. Ahora, como han fallado los organismos de controles, de fiscalización, a veces se tiene la sospecha, se tienen evidencias, pero no se tienen pruebas que puedan hacerse valer, que son cosas diferentes. Ya no estamos ante un sistema penal basado en la íntima convicción, sino en la presentación de pruebas, de destruir la presunción de inocencia del imputado basado en pruebas contundentes. Entonces, por eso hemos visto casos que el Ministerio Público ha tenido que recurrir a la negociación de la delación premiada, lo que significa que tiene evidencias, pero no tiene las pruebas que puedan hacer valer, pero como tiene las evidencias, puede conducir a llevar a obligar al encartado a una negociación que en algunos casos es positiva, en otros casos no, pero que es mejor que nada, en lo que uno concluye. Nos tenemos que ir, don Julio César. Pero una pregunta. ¿Cómo está usted con Maxi Montilla? ¿Lo conoce? No lo conozco, no. Lo había visto de vista, lo llegué a saludar, pero realmente esta fue una negociación agridulce, porque esperábamos que, si bien él pudo colaborar y ceder parte de lo que le habían inmovilizado, y esperaba que por lo menos tuviera una pena, aunque sea una condena apenas, no solamente apenas devolver, suspendida, y usted, para que sirviera de referente. Y usted, que sabe tanto de estos temas de corrupción y todo eso, no tiene nada que ver con Maxi Montilla. Nada que ver. Pero el que devuelve 3.000 millones, ¿cuánto pudo haberse robado? Yo intuyo que 12. Amigos, no se diga más. No se diga más. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.